El Rottweiler es una raza de perro de tamaño grande y compacto, tipo molosoide que tiene su origen en Alemania. Es una de las razas de perro más antiguas que existen, conocidos por su pelaje negro liso, con manchas muy definidas de pardo rojizas. Para su tamaño son una de las razas más fuertes y potentes del mundo. Teniendo en cuenta su tamaño, los Rottweilers son muy ágiles y capaces de correr y saltar con facilidad. Se destacan en la actualidad en las tareas de servicios policíacos. Es indudable que la sola presencia de estos perros impone respeto y es fácil asustarse de un perro tan poderoso aunque ha tenido mala fama, debido a dueños irresponsables que no son capaces de entrenarlos correctamente. Pero quienes han tenido la oportunidad de conocer a fondo al Rottweiler saben que detrás de esa apariencia fuerte, un Rottweiler correctamente socializado puede ser un amigo fiel, leal y tremendamente cariñoso. Así que prepárate porque a continuación veremos todo acerca de la raza de perro Rottweiler. Conozcamos a esta raza de perro. Historia y origen. El Rottweiler es una de las razas de perro más antiguas que existen. El origen de esta raza se remonta en el Imperio Romano, donde los romanos ocuparon Alemania y se llevaron a sus perros. Estos perros tuvieron descendencia entre ellos y también con otros perros de la zona conquistada. Los perros que trajeron los romanos eran perros de guerra, guardia, protección y de pastoreo, tipo moloso. Estos perros molosos se fueron mudando con los romanos más allá de las regiones alpinas, donde protegían a la gente y conducían el ganado. El origen del nombre de la raza de perro Rottweiler se origina en la región de Rathgul, en Alemania, donde, al llevar estos molosos a distintos sitios, terminan cruzándose con otros perros de la zona, dando lugar a una gran variedad de fenotipos y adquiriendo distintas funciones dentro de los molosos. Nos enfocamos en los de protección de ganado y guardia después de la mezcla de todos los perros anteriormente nombrados. Sobre la mitad del año 1800 había un tipo de perros definidos, realizando las tareas necesarias en la ciudad de Rathgul. Desde este punto es donde empezamos a hablar del nacimiento de la raza de perro Rottweiler actual, en 1800. El Rottweiler era capaz de ejercer varias tareas que se necesitaban en ese entonces. Esta raza de perro la utilizaban carniceros y ganaderos de la ciudad, pues en ese entonces el Rottweiler se le conocía por el nombre del perro del carnicero de Rathgul. Veamos por qué se llamaba así y qué actividades realizaban. Número 1. El Rottweiler se encargaba de vigilar la granja. En este punto, la tarea principal del Rottweiler fue la de cuidar y conducir ganado mayor y defender a su amo y sus posesiones. Número 2. Llevar el ganado al mercado. El Rottweiler se encargaba de tirar de los carritos que contenían ganado, esto con el fin de transportar este ganado y llevarlo al mercado donde su dueño lo vendía. Número 3. Protector del dinero. Después de que sus dueños recibía dinero a cambio de vender el ganado en el mercado, su dueño guardaba el dinero en unos cinturones que ataba en el cuello del Rottweiler, esto con el fin de que cuando iban de regreso a casa los ladrones no se acercaban al dinero, puesto que el perro no se espantaba. El Rottweiler casi había desaparecido como una raza, cerca del cambio del siglo XX, cuando los perros más pequeños asumieron muchas de sus funciones y eran más fáciles de mantener. Además, porque los ferrocarriles se convirtieron en el principal método para moverse. La raza disminuyó mucho y estuvo a punto de extinguirse. A principios del siglo XX se buscaron razas caninas para el servicio policíaco, se le hicieron pruebas al Rottweiler y se demostró rápidamente que este perro era perfectamente apto para las tareas del servicio policíaco, ya que demostró un carácter fuerte junto con su gran musculatura y potencia. Es por eso que en 1910 se le nombró oficialmente como perro policía. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Rottweiler fueron puestos en servicio en varios papeles, incluyendo como perros mensajeros y para la entrega de artefactos explosivos en territorios enemigos, ambulancias, rastreadores y de guardia. En 1931, el Rottweiler fue reconocido oficialmente por el American Kennel Club. Su aspecto es de cuerpo fuerte, robusto y bien proporcionado. Los machos de esta raza suelen pesar entre los 50 a 60 kilogramos y medir de 61 a 69 centímetros, mientras que las hembras pesan de 35 a 48 kilogramos aproximadamente y pueden llegar a medir de 56 a 63 centímetros. Su esperanza de vida ronda entre los 8 a 12 años de edad. El Rottweiler posee un cuerpo musculoso y tiene una sorprendente agilidad y velocidad. Las extremidades son musculosas, anchas y verticales, de cabeza ancha con la frente ligeramente arqueada. Presenta unos ojos pequeños almendrados y muy expresivos que transmiten lealtad y valor. Posee una dentadura poderosa con su característico cierre de tijera.
Su pelaje es negro y liso, con manchas muy definidas de pardo rojizas. Su comportamiento y carácter es un perro muy inteligente y obediente, capaz de aprender muchas tareas. Su historia como pastor, como perro militar de guardia, como perro de obediencia y exposición habla muy bien de su versatilidad. Los ejemplares de esta raza son amistosos, tranquilos, obedientes, alegres, valientes, confiables y permanecen incondicionalmente fieles a sus dueños y sus familias, y los defenderán tanto a ellos como a sus propiedades hasta el final. El Rottweiler es un animal protector por naturaleza, con la fuerza suficiente para guardarse sus instintos protectores. Lamentablemente, muchas veces la raza es asociada con perros violentos y agresivos, pero la verdad es que no es así. En todos los casos, estos animales desarrollan su agresividad debido al tipo de crianza que le dan sus dueños y entrenadores. Estos son perros que en realidad cuentan con un carácter muy equilibrado, y lo recomendable es que desde cachorros sean entrenados, educados y adiestrados para socializar con otros perros, otros animales y personas. Es necesario que su amo tenga experiencia y autoridad a la hora de adiestrarlo, ya que es un perro que genera mucha energía, fuerza y vitalidad. Bien entrenados, pueden convivir con normalidad con la familia y pueden ser un amigo fiel, leal y tremendamente cariñoso. Su pelaje es fácil de cuidar. Para mantenerlo limpio, es recomendable cepillarlo con un cepillo de cerdas firmes como mínimo una vez por semana. Por otro lado, solo es necesario bañarlos cuando lo amerite. Como hemos dicho, es un perro con una energía inagotable, muy fuerte y atlético. Con esas características, se deduce que el perro necesitará hacer mucho ejercicio físico. Necesita de 3 a 4 horas diarias de ejercicio con el fin de mantener una buena salud mental y física. Puede vivir dentro de un apartamento, siempre y cuando se le saque a hacer ejercicio todos los días. Salud. Lo mejor para mantener la salud de esta raza es dar seguimiento puntual en cuanto a las vacunaciones y visitas al veterinario. Los perros Rottweiler son muy fuertes en cuanto a la salud, aunque con el pasar del tiempo se pueden apreciar algunas enfermedades. Las más comunes son displasia de cadera, obesidad y parvovirus. Alimentación. Los cachorros de Rottweiler deben tener una alimentación específica con pienso creado especialmente para su edad. En esta primera etapa debemos utilizar pienso de alta gama para asegurarnos que el cachorro comience su vida con todo lo necesario para crecer fuerte y sano. La alimentación de los perros Rottweiler debe ser muy bien vigilada, pues es una de las razas que tiende a desarrollar obesidad con mucha rapidez, por lo que será necesario seguir las recomendaciones del veterinario tanto en la dosificación como en los nutrientes. La dieta debe ser alta en proteínas con bajas grasas y que aporten los nutrientes necesarios para que estos ejemplares se mantengan en su peso ideal y saludables. Necesitará tener siempre a su disposición agua fresca y limpia, ya que pueden sufrir ataques de sed debido a que son muy activos. Educación. El Rottweiler es un perro con unas características físicas imponentes, además de un compañero inteligente y hábil, y por esta razón, el adiestramiento de esta raza es muy importante. Un perro de estas cualidades no puede sufrir carencias en su educación, pues podría afectar muy negativamente a su vida adulta. Socialización. Para empezar en la educación del cachorro, nos centraremos principalmente en la socialización. En este proceso en el que le presentamos al perro Rottweiler otros perros, mascotas, personas y objetos. Esta es una parte importantísima del adiestramiento del Rottweiler, ya que sin una correcta socialización podremos sufrir un perro reactivo, miedoso e inseguro. En el futuro, podrá desarrollar un buen proceso de socialización que le permitirá estar con todo tipo de personas y en todo tipo de ambientes. Sin problema. Además, será importante enriquecerle y estimularle mentalmente durante su etapa más joven. Obediencia canina. Cuando tu cachorro empiece a crecer, va a tener que dedicar horas a su adiestramiento, empezando por la obediencia. Puedes practicar una sesión de 15 minutos al día o 2 sesiones de 10 minutos al día. Liderazgo. El adiestramiento debe llevarse a cabo con confianza y firmeza, pero nunca con violencia. Un Rottweiler necesita respetarte para aceptar el liderazgo de ti, y su respuesta al enojo y al castigo físico no te toma por líder y asume el papel por sí mismo para educarlos correctamente. Es recomendable utilizar palabras cortas y corregirlo adecuadamente cuando tenga malas conductas. El adiestramiento debe comenzar temprano, antes de que desarrolle malos hábitos. Ejercicio. El ejercicio. Para los Rottweiler necesitan un ejercicio moderado para mantener la salud, la felicidad y un temperamento equilibrado. Necesitará correr además de pasear y también realizar diferentes actividades que despierten su interés. ¿Qué te parece la raza de perro Rottweiler? Déjamelo saber abajo en los comentarios.
NMKT Mascotas en mi Instagram puedes votar qué raza de perro quieres que hable en mi próximo vídeo, solo tienes que comentar en la publicación de YouTube e Instagram, me ayudaría mucho que compartieras este vídeo con tus amigos. Espero que les haya gustado y si es así regálame un pulgar arriba y suscríbete a mi canal para seguir viendo este tipo de vídeos. Activa la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que se suban a este canal. Sígueme en mis redes sociales tanto Facebook e Instagram que se encuentran abajo en la descripción de este vídeo. Te envío un fuerte abrazo y cordial saludo, nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.